El doctor Rubén Edel Navarro, quien nos acompaña, es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Educación por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente, por contarles un poco de lo que él escribe o hace, se desempeña como investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, coordina el Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional Líder Lab, decano del Doctorado Interinstitucional en Sistemas y Ambientes Educativos, programa incorporado al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT, integrando el cuerpo académico entornos innovadores de aprendizaje, incorporado al PRODEP. Participa en el núcleo académico del Doctorado en Investigación Psicológica en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Colabora como profesor adjunto y asesor en la Abraham Fisher College and Education en Florida, en la Nova Southern University. Es asesor de proyectos en Plataforma México X, por ahí si alguno de ustedes ha cursado también algún MOOC, él también ha participado en México X, también de la Agenda Digital Educativa que comentábamos, que es la que tiene a bien formar en lo digital para todo el país. También es asesor de la Dirección General de Televisión Educativa, diseñador de la Cátedra Virtual de Innovación con la CONCAMIN y la Secretaría de Educación Pública, integrante del Padrón Evaluadores de CONACYT, PRODEP, Accesiso, la COSDAC y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina. Ha escrito más de 120 artículos, además de revisor y asesor editorial de más de 25 revistas científicas. Ha colaborado en conferencias en diversos países de Iberoamérica y autor de 15 libros que se han publicado en España, Colombia, Chile, Argentina y México. Ha sido becado de CONACYT para estancia postdoctoral. Está dentro del top 2000 en en ranking de científicos de instituciones mexicanas a nivel España y en Google Académico. Becado por CONACYT, también para la estancia doctoral. Tiene reconocimientos como mejor profesor en la Universidad Veracruzana, como investigador evaluado también. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Esto es como a grandes rasgos y en síntesis el doctor Edel, su gran trayectoria. Aunado a ello, una persona con una sencillez enorme, un trato humano en todo momento. Quienes tenemos el gusto de conocerlo acá desde la Veracruzana, pues bueno, de la Universidad Veracruzana sabemos de todo lo que él ha trabajado. Doctor Rubén Edel, bienvenido, buenas tardes. Tenemos acá audiencia de 53, 55 participantes y por acá hay gente conocida también de parte de usted. Estupendo, pues buenas tardes a todos. Sí, ya los vi entusiastas en el chat preguntando si se va a transmitir por Facebook. Va a ser aquí en vivo y lo tenemos acá en la parte VIP. Por ahí Verónica preguntaba que qué era webinar. Webinar resulta de la combinación de la web con el seminario. Y adoptamos esta terminología para dar cuenta de un seminario que se imparte a través de la web, ¿no? Utilizan los medios electrónicos. Oigan, pues es un gusto, con que hubiera dicho Gustavo, a quien aprecio, que era buena persona, era suficiente, pero bueno, le agradezco la presentación. Celebro la realización de este diplomado, de este webinario también para intercambiar experiencias, y cuando amablemente me invitaban, comentaba que pues a mí en lo personal me agradaría hablar al respecto de repensar esto de la modalidad híbrida. Les voy a compartir mi pantalla, si me lo permite, no sé si ahí lo están viendo. ¿No se ve? Ahí está. Ahí lo ven, ¿no? Entonces les decía que lo que pensaba yo era que
deberíamos de platicar un poco al respecto de la modalidad híbrida para el aprendizaje. Y si podíamos hacerlo a través, teniendo como pretexto las competencias digitales, pues sería espectacular. ¿Y por qué esto? Miren, de manera, los últimos meses, día a día, abrimos una noticia y vemos a un rector diciendo, a un rector, una rectora diciendo, nos movemos a la modalidad híbrida. Y cada vez que leo una declaración así, yo me pregunto a mi interior si alcanzan a dimensionar lo que están diciendo. Si efectivamente tienen muy claro qué representa moverse a una modalidad híbrida, ¿no? Todo lo que implica el que una institución, sea pública, sea privada, sea de cualquier nivel, se mueva a una modalidad híbrida, ¿no? Entonces, es por eso que no es fortuito el título de repensar la modalidad híbrida en la educación. ¿Qué es una modalidad híbrida? Miren, es una amalgama. Alguna vez en nuestra vida nos han puesto una amalgama en los dientes, ¿no? Quien no haya tenido esa suerte, qué bueno, pero es esa aliación entre presencialidad y virtualidad con fines educativos. Yo quise ponerles esta analogía, una amalgama en términos dentales, se da de esta combinación de mercurio, zinc, cobre, estaño, plata. Y la combinación que se da en educación tiene que ver con dimensiones particulares, y estas que están aquí no lo agotan, ¿no? Pero digamos que para el ejercicio analógico quise tomarlas, y que tiene que ver con dimensión de infraestructura, dimensión administrativa, tecnológica, pedagógica, en términos generales y simplemente para el ejemplo, pero en cada una de ellas hay subdivisiones para poder decir que realmente estamos moviéndonos a la modalidad híbrida. Por ejemplo, en la parte tecnológica sí tiene que ver con dispositivos, pero tiene que ver con soporte. En la parte pedagógica ni se diga, tiene que ver con manejo de recursos digitales, tiene que ver con plataformas educativas, tiene que ver con diseño instruccional, tiene que ver con competencias digitales, que no solamente de profesores, sino de estudiantes. Entonces, yo cada vez que escucho esta declaración, créanme que me hace pensar muchísimo al respecto si las instituciones realmente están dimensionando lo que están diciendo en ese sentido, porque muy seguramente y con mucho cariño cuenten con algo de infraestructura para desarrollar lo que es la educación en línea, educación híbrida o educación online, pero que no necesariamente cuenten con todos los elementos para desarrollar efectivamente la modalidad. Es muy, digamos, como dijeron los chavos, es muy cool hablar del e-learning, del b-learning, del m-learning, del z-learning, ¿sí? Se oye muy bonito, pero la realidad es que el foco está en el aprendizaje, está en el learning. Entonces, hablemos de cómo es que nuestros estudiantes van a aprender en una modalidad híbrida, en una modalidad amalgamada entre presencialidad y virtualidad. Luego, si es que, tengo el valor de declarar eso, es porque me queda claro que ambos paradigmas son distintos, ¿no? La presencialidad se realiza en un lugar específico, en espacios cerrados generalmente, con horarios, ¿sí?, establecidos, con determinadas uniformidades, con controles, que es completamente distinto al otro paradigma, que es el paradigma de la virtualidad, en donde convive ubicuidad en cualquier lugar, en cualquier momento, asincronía, el aprendizaje sucede en diferentes momentos, ¿sí?, flexibilidad, y aquí hago la aclaración, cuando dicen nos movemos a un modelo híbrido, ya de entrada en la declaración están cometiendo un error. Lo que pasa es que nos estamos moviendo a una modalidad híbrida, no a un modelo híbrido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que combina la presencialidad y virtualidad, y al transitar, se transita la modalidad porque no está pensado de origen, o sea, no somos universidades virtuales para pensarse de origen con visión y propósitos, un trabajo en la virtualidad.
Y hablamos de acceso al conocimiento también. La gran posibilidad que nos dan las tecnologías de información y comunicación para poder tener acceso al conocimiento formal. Luego, también lo que hay que entender al declarar que nos movemos a una modalidad híbrida es que tiene que haber una gradiente en esa modalidad. Esa gradiente se tiene que determinar institucionalmente y deliberadamente para poder, ¿sí?, atender el proceso de enseñanza-aprendizaje por cualquiera de los medios que se establezca. Y esta gradiente, tiene que ver con algo que nos sucede a los seres humanos, que es polarizarnos entre lo presencial y lo virtual. No es llevar la presencialidad a la virtualidad ni viceversa, sino es encontrar un punto de ese continuum en donde vamos a ubicar nuestra modalidad educativa para poder desarrollar todo lo siguiente. Desde hace varios años hemos trabajado en la universidad y hemos denominado como un modelo IV. Hago la aclaración, no es porque sea el modelo que en este momento se esté empleando en la Universidad Veracruzana, sino porque surge de la Universidad Veracruzana, surge del Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional, explicar esto de la hibridación de las experiencias educativas. Yo puedo estar 1% virtualidad, 99% presencialidad o viceversa. Puede ser que yo tenga diseñada toda mi formación de manera presencial y tengo un 1% de virtualidad. Conforme vaya yo llevando mi actividad hacia la virtualidad, es como voy hibridando las experiencias educativas. Y la recomendación es tener entre un 30 y un 60% de hibridación de las experiencias educativas. Y no lo digo yo, lo dicen las mejores instituciones a nivel nacional. Es lo que ha hecho la UNAM, es lo que ha hecho el Politécnico, es lo que ha hecho la UAM. Estas instituciones han movido gran porcentaje de lo que acontece de la enseñanza en línea a llevárselo a la virtualidad. Entonces es como una métrica esto, es como determinar una gradiente entre qué y qué estamos del porcentaje de lo que ofrecemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso no agota, eso es por eso mi preocupación en repensar el modelo híbrido. Esta parte es nodal, ¿sí? En primera instancia, pensar en dimensiones en esa modalidad híbrida y en ese aprendizaje distribuido. Habrá actividades que tengan que ver con enseñanza, con aprendizaje, con evaluación en línea, pero también tenemos que decantarnos y clarificar, ¿sí?, qué estamos entendiendo por enseñanza, ¿sí?, en el diseño de un modelo híbrido, si se trata de una estrategia didáctica o se trata de apoyo didáctico, o en el propio aprendizaje, si lo que pretendemos es un aprendizaje a nivel cognitivo o a nivel social, y lo mismo si estamos hablando de evaluación formativa o sumativa. Ahí se ve que estamos en un segundo nivel, pero hay un tercer nivel que hay que atender en la virtualidad y en la presencialidad también, que tiene que ver, si yo me decanto por el aprendizaje, vengo de educación, aprendizaje, me decanto por lo social, ¿de qué manera yo voy a diseñar experiencias educativas en línea, ¿sí?, que pueda yo desarrollar la interacción, la cooperación y la colaboración en los estudiantes? ¿Sí? La base teórica, una de las bases teóricas más fuertes que hay de la virtualidad tiene que ver con la perspectiva sociocrítica, en donde se construye conocimiento a través de lo dialógico en el espacio virtual. Entonces, se dan cuenta, este es otro de los grandes elementos que debemos de considerar al momento en que estamos pensando movernos a una modalidad híbrida. Y evidentemente van a decir, oye, pero es que no todos estábamos preparados. ¿Quién rayos estaba preparado para esto? Nadie estaba preparado para esto. Y hay que dar pasos hacia entender esta hibridación. ¿Cuál es el rol que juega la tecnología aquí? Vean, hay un rol en la parte pedagógica, pero hay un rol en la parte administrativa, hay un rol en la infraestructura, hay un rol en la tecnología, ¿sí? ¿Cuál es el rol que juega desde lo tecnológico, pero desde lo pedagógico, desde lo administrativo y la infraestructura, las tecnologías de información, conocimiento, tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales? Hemos evolucionado también a las TICAD. Miren, hay dos
espectaculares teóricos, que bueno, esta no es una participación para meternos a discutir las bases teóricas del empleo de la tecnología y la mediación tecnológica, pero ¿qué es este señor? Son dos filósofos, uno holandés y uno norteamericano, que el primero sienta las bases sobre el segundo, que es Don Haidt, acerca de la mediación tecnológica y cuál es nuestra relación con la tecnología. Al respecto habla de 4 aspectos que en algún momento es bueno leerlos, no voy a ahondar en ellos en este momento, pero que nos dan mucha pista respecto de lo que pretendemos hacer. Dicen que nuestra relación con la tecnología, una parte tiene que ver con una relación de incorporar la tecnología, ¿no? Todos estos dispositivos que ya son vestibles, ¿no? Que podemos traer, ya existen puños de camisas con aplicaciones tecnológicas, y cómo es nuestra experiencia esto en la relación con la tecnología. Pero a lo mejor no tanto, con unos lentes, ¿sí? Algunos de nosotros traemos unos lentes, tenemos una relación tecnológica con los lentes que nos permiten tener una experiencia también de incorporación de la tecnología. Hablan de otro tipo de relaciones, las relaciones hermenéuticas, las cuales la tecnología nos permite interpretar, ¿sí? Interpretar situaciones como el caso del termómetro, por poner un ejemplo muy simple, o una interacción que tiene que ver con la funcionalidad de la tecnología en nuestra vida. ¿Quién no ha ido a un cajero automático y ha interaccionado con un cajero automático? O yo creo que esa es la más fuerte de todas, que es la antropomorfización de la tecnología. Nosotros nos paramos y encendemos un foco, nosotros paramos y encendemos una televisión, encendemos un aire acondicionado, y ya lo vemos como una actividad completamente normal. Sí, la tecnología ha entrado en el comportamiento humano de esa manera. Bueno, de estos filósofos rescatar esta premisa particular que nos dicen que la tecnología solamente tiene sentido en un contexto de uso. De tal manera que esto viene a recalcar lo que les decía al principio. Lo importante está en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el acto educativo y en la mediación tecnológica. El foco no está en la tecnología. Bueno, ¿y cómo abordar la mediación tecnológica en la formación docente? Esto tenemos, por lo menos que yo recuerde, un par de décadas, si no es que 3 décadas, hablando de lo que es la tecnología en la práctica docente y en los procesos de aprendizaje. Recuerdo en 2015 hablar acerca de esto a través de políticas, aprendizaje y TIC, diálogos en el continuum de los estudios en el nivel superior. Ustedes lo pueden encontrar en la red en cualquier momento. No lo voy a repetir, pero sí a recuperar rápidamente 3 aspectos de poder incorporar la tecnología. Yo la voy a incorporar, la tecnología la voy a integrar y me voy a apropiar de la tecnología. ¿Se dan cuenta? Hay 3 caminos diferentes. Una cosa es la dotación tecnológica. Podemos estar armados hasta los dientes de tecnología, pero otra cosa muy distinta es hacer su integración curricular, hacer una planeación. Justo ahora en el doctorado tenemos 3 años desarrollando investigación que tiene que ver con telesecundaria, y nuestra batalla en el día a día es cómo se pueden incorporar las tecnologías de información y comunicación en la propia planeación de los docentes en formación. Y un aspecto distinto a los otros 2 tiene que ver con la apropiación de la tecnología. ¿Cómo es que incorporamos de manera natural el empleo de la tecnología, más allá de ponerlo en un documento, en una planeación didáctica? ¿De qué manera nosotros naturalmente utilizamos la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Que son 3 vertientes, entonces, distintas al respecto de esto. Algo que es interesante, ayer teníamos una reunión de la Agenda Digital Educativa, una agenda que se acaba de aprobar a principio de año por el Senado de la República, y que de manera inédita la ley contempla la incorporación de la tecnología en los procesos educativos. De verdad que estamos viviendo tiempos increíbles, pero que nos sucede algo al interior de las instituciones. Y hago referencia a la reunión de ayer porque estaba reunido pues, gran cantidad de rectores a nivel nacional convocados a través de la NUYES, y lo que
comentaba era, o sea, ¿qué entendemos las instituciones de educación superior por competencia digital? Cada institución le da su propia interpretación. El problema no es que la interpreten de manera distinta, sino el problema es que se comportan de manera distinta para atender el desarrollo de competencias digitales de los profes. Si una institución dice, pues aquí por competencia digital se va a entender de atiborrar de cursos de Google, pues eso es lo que va a hacer la institución, atiborrar a los profesores de cursos de manejo de la tecnología, ¿no? Al respecto, a lo largo de varios años, yo me he planteado diferentes hipótesis en relación a las competencias digitales y este imaginario de competencia digital. Cada modelo institucional lo interpreta de manera distinta. Yo pongo la analogía del Ferrari, ¿no? O sea, ahí cada institución se imagina su Ferrari y se diseña su Ferrari en relación a su propia perspectiva. Pero también otra de las hipótesis que a mí me ha surgido es que los recursos digitales que están disponibles en las instituciones de educación superior son subutilizados, o sea, no se utiliza, no se le saca el máximo de provecho a la tecnología y por tanto su efectividad está muy limitada tanto en procesos de tipo educativo como en procesos de tipo administrativos. Ayer nos enteramos que fueron de la UNAM a presentar su examen de admisión al estadio. No sé, caray, yo pensaba que esto dentro de algunos años nos va a causar una risa espectacular, ¿no? Porque parece arcaico el hecho de tenerse que presentar a un lugar físicamente para poder desarrollar cualquier tipo de examen cuando lo podemos hacer a través de la tecnología. Ya sé, algunos me dirán, no todos tienen los recursos tecnológicos, pero se tendrá la estrategia para que la persona a través de la tecnología pueda resolver un examen o cualquier otro tipo de evaluación. La otra, y que es pues, algo que desde mi punto de vista es fuerte, es que la inversión, o sea, ese dinero que se ha empleado, que han empleado las instituciones, en capital económico y humano para el manejo de recursos digitales, no ha retribuido de manera proporcional la generación, la gestión y la distribución del conocimiento. En pocas palabras, decir que no existe una relación positiva entre costo-beneficio de incorporar tecnología en las instituciones. Otra de las hipótesis es que no existen políticas institucionales que regulen el uso de los recursos digitales para poder atender la infraestructura y la gestión del conocimiento. Y que las IES, contrariamente a atender la disminución de la brecha digital, al contrario, están estimulando su crecimiento. Si nosotros nos ponemos a pensar si es que las instituciones forman en competencias digitales a sus estudiantes a nivel universitario, pues prácticamente podríamos decir que están egresando a personas obsoletas en cuanto a este tipo de destrezas. Otra, ya perfilando de las últimas hipótesis, tiene que ver con esta inoperancia de los procesos de gestión académica en las instituciones para adquirir competencias digitales y que por tanto, esto que les refiero, afectan su nivel negativo en el perfil de egreso. Esto análogo a entregarle un Ferrari a un niño cuando va saliendo de la escuela. Y no tenemos cultura por emplear software libre, ¿no? Estamos atrapados, o sea, estamos atrapados con Microsoft, estamos atrapados con Google, y de eso dependemos para poder interactuar digitalmente. Bueno, yo quisiera proponerles una definición. Dices, muchas hipótesis, pero ¿qué opinas en relación a las competencias digitales? Lo que yo opino en relación a las competencias digitales lo tienen ahí, ¿sí? En ese apartado. Lo que les propongo como definición es que es una armonización de habilidades informáticas e informacionales que van a contribuir con la apropiación, usabilidad y manejo socialmente aceptable de las TICAD en el acto educativo. Y aquí rápidamente paso a esto como si fuéramos un astronauta y decir, bueno, ¿dónde nos ubicamos? Estamos hablando de
de competencias informáticas que tienen que ver también con esta brecha digital, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales un profesor utiliza tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Punto número 1, porque dispone de ellas en la parte institucional y en la parte personal. Es cuando utiliza las tecnologías, pero la segunda es que sabe manejarlas y por tanto ahí se da una relación de causa-efecto en la cual puede tener disponibilidad para su empleo y le agradan, pero por la otra parte les pueden generar temor. Esto no tiene que ver con edades, ¿sí? Todo el mundo piensa que la tecnología tiene que ver con la edad que tienen las personas y no es así. Tiene que ver más con su proactividad. Y la parte de habilidades informacionales, ¿sí? Que tiene que ver con que el profesor conoce qué TIC contribuyen con su actividad docente, sabe asociar esas TIC con los contenidos de sus materias, conoce también la existencia de recursos abiertos y sabe cómo integrarlas a su planeación didáctica. Y lo más interesante de todo eso es que le facilitan el diseño instruccional. Cuando a un profesor se da cuenta de qué manera la tecnología facilita su actividad, no, nadie tiene que decirle que utilice tecnología, le incorporan de manera natural. Siguiendo en el mapa, esto tiene que ver también con didáctica y docencia y brecha digital. La parte didáctica también tiene que ver con la brecha digital. El nuevo analfabetismo del siglo XXI es el dominio de estas competencias digitales, de estas e-skills. Si ustedes se van a la historia de la brecha digital, todo esto comenzó con la desigualdad económica del acceso a las computadoras y fue evolucionando poco a poco a través de Internet, a través de tecnología, a través de banda ancha, telefonía, pero ha llegado hasta contenidos digitales de calidad, de tal manera que si tienen todo lo anterior, o sea, no importa que tengan todo lo anterior, si no están diseñando con calidad en el entorno virtual, lo único que están haciendo es abrir la brecha digital. En este escenario, pues no hay para dónde hacerse. Hay dos posibles escenarios en donde se poseen las competencias y se tiene acceso a las mismas. Y en esta combinación de escenarios es posible que yo tenga acceso a la tecnología y además tenga las competencias, que eso sería el escenario ideal. Pero ¿qué pasaría en el escenario en donde el profesor no tiene las competencias y no tiene acceso a las mismas? Pues ahí estaríamos pensando miles de historias como serían desertar, exportar a la competencia a las personas, pero tampoco va por ahí eso. Pensamos en las competencias de los profesores, pero pensemos en las competencias de los estudiantes. Hemos demostrado infinidad de veces que el problema de las competencias digitales no es de los profesores, también es de los estudiantes. En una encuesta que hicimos hace ya varios años con estudiantes universitarios, les preguntamos cuál era su expertise manejando navegadores. Y nos dijeron, somos expertos manejando navegadores. Y cuando les hicimos en la misma escala la pregunta en relación a qué capacidad tendrían para discriminar información formal en la red, se fueron del otro lado, ¿sí? Del expertise. Nos dijeron, no tenemos expertise. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál fue la moraleja en este estudio? Somos hábiles manejando navegadores, pero no somos capaces de discriminar información formal en la red. Esa es la labor del docente. Esa es la actividad que debe de desarrollar el docente. Es por eso que destacamos la parte de didáctica y destacamos la parte de didáctica relacionada con la cognición humana. Déjenme poner ejemplos muy sencillos ya para ir perfilando el final de mi intervención y que podamos platicar. Si yo les preguntara a todos ustedes acerca de la relevancia del empleo de la tecnología en el salón de clases, de computadoras, de tablets, software, etcétera, yo casi les podía apostar que ninguno me diría que no es relevante el empleo de la tecnología. Todos me van a decir que es relevante el empleo de la tecnología. Pero la pregunta es, o sea, ¿y qué determina que su empleo sea relevante? ¿Se dan cuenta? Podemos decir
podemos estar convencidos todos de que es importante el empleo de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no todos estaríamos en posibilidad de fundamentar cuál es ese sustento didáctico pedagógico del empleo de la tecnología y que se tiene que relacionar con el desarrollo cognitivo que estamos alcanzando, que estamos logrando con su empleo. Empleamos tecnología, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Sí? Las respuestas no son visibles en la práctica docente. Si nosotros le preguntamos a un profesor por qué utiliza cierto tipo de tecnología y qué nivel de pensamiento, qué habilidades cognitivas está desarrollando en sus estudiantes, quizás nos vamos a llevar una sorpresa porque no vamos a encontrar respuestas. Vean, es curioso, un profesor hace algunos años se convirtió en famoso, muy famoso porque sin tener computadoras y utilizando cartón, utilizando unicel, utilizando madera, creó sus propias computadoras, sus propias PC, en su momento les nombraron un PC de cartón, y que algunas personas se burlaron del profesor. En algún momento le llamaron para decirle que cómo funcionaban sus computadoras de cartón, y él humilde y modestamente volteaba y decía, pues funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque estimulan la creatividad y estimulan la imaginación de mis estudiantes. O sea, de verdad que tremenda sabiduría y tremenda respuesta que dio al mundo enseñando las partes de una computadora, no teniendo computadora el profesor. La historia pues ya la sabemos al final, se enteraron todos los niveles de gobierno, desde el municipal hasta el federal, y pues sí, le retacaron la escuela de computadoras al profe, pero esto tuvo que ver con disposición, con proactividad del profesor. Julián Sakuma se llama el profe. Didáctica, jóvenes, didáctica, cognición y tecnología, entonces se retroalimentan mutuamente, dando como resultado un mejoramiento en la calidad del trabajo del aula. Y vamos a un principio B, el empleo de tecnología en el salón de clase, entonces en forma deliberada, para desarrollar el pensamiento de nuestros estudiantes, y que a mí me gustaría poner un par de contraejemplos y ejemplos en ese sentido. Ustedes, por ejemplo, un contraejemplo sería, le dicen al estudiante en una instrucción, investiga acerca de las biografías de Miguel Hidalgo y José María Morelos, y además redacta un reporte sobre las teorías de Newton y Einstein. ¿Saben qué están haciendo con esto? Lo que están haciendo es, bienvenido a mi fiesta del copy-paste. La propia instrucción está invitando a simplemente reproducir lo que se encuentra en la red. Pero ¿qué tal si lo planteamos de esta manera? Si le pedimos al estudiante elaborar una tabla comparativa con las biografías de Miguel Hidalgo y José María Morelos, empleando 3 criterios distintos. Los criterios, adivinen quién los va a poner. Los va a poner al estudiante. Y lo mismo, analizar las teorías de Newton y Einstein utilizando 3 propósitos diferentes. Y sí, adivinaron. ¿Quién va a establecer los propósitos? Para el análisis, el propósito lo va a establecer el estudiante. Esto jamás lo va a encontrar en la red, sino lo va a poner a pensar para poder desarrollar su actividad, desarrollar su tarea. En este caso, por ejemplo, hacer una tabla comparativa, criterios de comparación, lugar de nacimiento, aportes a la independencia, ideales de planeación y propósitos de análisis. ¿Qué tal hacer un contraste de los postulados de ambas teorías, de las áreas de conocimiento o de los aportes científicos? De esta manera, aparentemente sencilla, nosotros estaríamos estimulando estos procesos cognitivos básicos en nuestros estudiantes. Otro ejemplo sería, todos conocemos diferentes softwares para la elaboración de mapas conceptuales, pues estimulemos a los estudiantes que los utilicen para poder estar de manera deliberada, ¿sí? Estimulando sus procesos de clasificación jerárquica en sus actividades. O por qué no utilizarlo para representar jerárquicamente los estándares de competencia TIC para docente, por ejemplo, en este caso, que es por todos conocido de la UNESCO. Miren, finalmente, jóvenes, el señor José Silvio, para mí un ícono
un ícono de la virtualidad, un ícono de la educación a distancia. Tuve el honor de colaborar hasta sus últimos días. Él lamentablemente falleció hace algunos años. Y vean nada más la grandeza de este señor en 2001 atreverse a hablar de una ecuación de la virtualidad. O sea, hace 19 años, el señor José Silvio, de origen venezolano, nos decía que el aprendizaje, ¿sí?, el aprendizaje del futuro tenía que ser más virtual, más móvil y más inalámbrico. Dice, la solución adecuada de esta ecuación se encuentra en la articulación óptima entre lo virtual y lo no virtual. Estamos hablando en pleno año 2020 acerca de los modelos híbridos, y 19 años antes José Silvio se atrevió a decir esto, y eso no era por otra cosa más que su capacidad visionaria para entender el fenómeno de la ecuación de la virtualidad, y que les comparto en esta tarde. En perspectiva, jóvenes, tecnología, didáctica y cognición es una triada para la formación docente y universitaria que nos va a permitir una transferencia exitosa en el desarrollo de competencias digitales. Miren, hay que predicar con el ejemplo. Yo quiero aprovechar este tiempo que me permiten para invitarles a contribuir con este dossier de formación inicial docente que estamos desarrollando para la Revista Iberoamericana de Estudios en Educación, que tiene una gran cantidad de indexaciones, y que en lo personal me honro en coordinar. Y pues también invitarles a dar lectura al último libro. Es un libro que pueden descargar de manera gratuita, y que nos hizo el honor el Espacio Común de Educación Superior en Línea de publicarnos, y que lleva también por título el doctorado que hemos venido impulsando en los últimos 10 años en la Universidad Veracruzana. Es el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, de donde egresa el maestro Gustavo Huerta y otros colegas más, y que pues permitimos compartirle esta y muchos más estudios relacionados con la virtualidad educativa y el aprendizaje mediado por tecnología, y evidentemente la formación docente. Pues miren, yo no sé si abusé de su tiempo, pero quiero dejarlo hasta aquí, porque al final del día la parte más rica de todo esto será la interacción que tengamos, serán sus amables comentarios. Entonces, pues yo quedo a sus órdenes para comentar al respecto de esto. Voy a parar de compartir y pues adelante. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y un agasajo escucharlo, dialogar, interactuar. Y pues lo que les mostré al inicio de la lectura de su currículum, vimos que es solamente una muestra y con acción, con hechos. Entonces, profesores, levanten su mano acá, participantes. Tenemos ya 81 profesores atendiendo. Levanten su mano y pueden preguntarle aquí al doctor Edel con toda confianza, y ya le pueden, para escribir. Si nos puede compartir, doctor, el link del dossier, la participación, y bueno, hay que, para la publicación, quien se interese, y del Congreso. Sí, con todo gusto. Ahorita lo reviso y se los... Si me lo manda a mí, yo los tengo a todos en WhatsApp. Ya somos casi 115 profesores de distintos niveles educativos que estamos trabajando acá. A lo largo de 12 semanas vamos a estar por aquí también, por si también por ahí quiere aprovechar algún instrumento para aplicar, conocer. Aquí están de todos los niveles educativos de Puebla, Chiapas, México, la misma UNAM, y de aquí de Veracruz la gran mayoría. ¿Quién quiere preguntar algo al doctor Edel? A ver, Sí, doctor Aurelio. Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, felicitar al doctor Rubén Edel, compañero de la facultad también, y felicitarte más, doctor Rubén, porque siempre eres muy generoso en compartirnos todo lo que has aprendido en estos años de tu formación.
Yo solamente dos aportaciones, más que preguntas, comentarios, reflexiones que me generó la presentación. En primer lugar, me gusta mucho la orientación crítica de del uso de las tecnologías. Esa parte que desde que empezó el diplomado, el maestro Gustavo ha venido abordando y ahora el doctor Rubén enfatiza muy claramente esto, que me parece que esa es la base, la teoría inclusive de las competencias digitales, ¿no? En el sentido de que hay toda una fundamentación al respecto y no es algo meramente pragmático. En ese sentido, a mí me agrada mucho la perspectiva de la crítica en el uso y manejo de las TIC. Eso es importante, ¿no? ¿Para qué utilizo el recurso? ¿No? Esa es la pregunta que yo me hago. Y la otra parte también que quería comentar a propósito de la pandemia, cómo la pandemia misma nos ha llevado a reconocer la necesidad de formarnos, ¿no? O de continuar el proceso de formación respecto a lo que nos ha tocado vivir ahora. Y las experiencias las hemos venido comentando. Por ejemplo, la tecnología ahora nos exhibe. ¿A qué me refiero con esto? A que trabajamos de manera virtual, pero en el espacio, en la casa, en el hogar, hay otras personas que están escuchando también a los profesores, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo. Me refiero a por ejemplo, a los padres de familia, y eso entonces amplía también nuestra comunicación. Por eso yo creo que la formación debe de ser más fuerte al respecto. Vamos, la tecnología exhibe nuestra formación, nuestros dominios, nuestras competencias, no solamente digitales, sino también competencias pedagógicas, ¿no? Y en ese sentido me parece que la manera en que lo articulan, lo ha articulado ahora el doctor Rubén, me parece que es extraordinario, ¿no? Yo les felicito porque lo que se ha dicho aquí es muy importante, muy interesante para todos, y creo que esto sigue detonando la necesidad de seguirnos formando al respecto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Aurelio. ¿Alguien más, maestros, que quiera participar por acá? Que quieran preguntar sobre la modalidad híbrida, la temática. Si no quieren preguntar de viva voz acá, aquí me preguntaron, Doc, en el chat, de manera personal, yo creo que les dio como pena por acá. ¿Cómo trabajar este modelo híbrido de las que plantea la Secretaría de Educación Pública en comunidades rurales y semi-urbanas, ¿no? O sea, donde no hay la tecnología, sí, creo que es como de las grandes preguntas a nivel nacional, ¿no? Sí. De hecho, yo he hecho crítica constructiva en relación a eso. Ustedes pueden ver en redes sociales que hay colegas investigadores, no me hagan decir nombres, que se rompen las vestiduras porque dicen que están vendiendo la educación a las televisoras, ¿no? O que ponen el foco en que si no se utiliza Internet no sucede el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que radicalizarse siempre ha dejado malos resultados. Si nosotros estamos pensando que la educación en línea se resuelve con Internet, o que la educación a distancia se resuelve con Internet, estamos cometiendo un error, ¿sí? Esto depende de la estrategia que pensemos para estudiar a distancia. Es más, si quieren, quítenme el Internet, ¿no? O sea, quítenme el Internet y quítenme las computadoras. No necesariamente no va a suceder el aprendizaje sin Internet y sin computadoras. Tendrá que pensarse en otra estrategia para que se dé el aprendizaje. ¿Para qué sirven las guías didácticas entonces? El famoso estudio a través de correspondencia de hace décadas, ¿sí? ¿En dónde quedaría? El sistema de telesecundaria, que tiene 52 años de existir, que déjenme decirles, es uno de los modelos más exitosos a nivel mundial y surgido en Veracruz. El modelo de telesecundaria surgió en el estado de Veracruz, ¿sí? Y que ha dado resultados espectaculares. Yo cuando escucho esta discusión ahora, actualmente, de cómo se atreven a que intervenga la televisión en el proceso de enseñanza, pensé, bueno, ¿y qué tiene de malo? O sea, ¿cuál es el problema?
O sea, tenemos una televisión en casa. Si ustedes van, y miren, se los digo con mucho cariño, a lo mejor soy ácido en cómo lo digo, pero vayan a revisar las cifras del empleo del Internet por parte de los mexicanos. Empleamos Internet para ver La Rosa de Guadalupe, ¿sí? Y ahí sí no decimos nada. No decimos nada de emplear la televisión. ¿Sí? Se trata de emplear la televisión con fines educativos, con propósitos didácticos. Y regresando a la pregunta original, ¿qué hacemos si no tenemos Internet? Pensemos en una estrategia diferente, no empleando Internet para resolver la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay algo que, por ejemplo, yo siempre he comentado, nos hemos olvidado de la radio, ¿no? La radio, que puede cumplir una función de alfabetización importantísimo en este momento, ¿sí? Y que si nos vamos a hacer crítica constructiva de qué hacen las radios universitarias, miren, hay radios universitarias que se dedican a transmitir el fútbol y a cobrar por eso, y que se han convertido en un negocio espectacular. ¿Por qué no recuperar eso para la educación? ¿Sí? Y que no solamente en condiciones, digamos, entre comillas, normales. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las comunidades que para mí son vulneradas? Los centros penitenciarios, los hospitales, ¿sí? Las comunidades indígenas, ¿sí? Las comunidades privadas socioculturalmente hablando. ¿Qué pasa con ellas en esta modalidad de educación a distancia? Lo que nos ofrece la tecnología, y vean, eso no lo repito de gratis. Cuando se habla de tecnología, decimos que la tecnología nos permite asegurar calidad, cobertura, equidad, inclusión. Y la tecnología nos permite hacer eso. Pero eso se requiere voluntad política para lograrlo. En la Universidad Veracruzana, y no pateó el pesebre, ¿sí? Pero en la Universidad Veracruzana, periodo con periodo, le caen al rector, a la rectora y a los vicerrectores preguntando acerca de la cantidad de matrícula. Y en la Universidad Veracruzana no somos capaces de crecer en la matrícula. ¿Por qué? Porque siempre hemos desdeñado las modalidades de enseñanza mediada por tecnología. Nosotros podríamos tener un potencial de incremento, ¿sí? en la oferta educativa de la universidad, y no estoy hablando de la Veracruzana, estoy hablando de todas a nivel nacional, a través del empleo de la tecnología. Pero no ha habido voluntad para hacerlo. Bien comentaba el doctor Aurelio, ¿sí? La pandemia lo que viene a hacer es a desnudarnos, a desvelarnos, ¿sí? Todas estas carencias que hemos tenido. El otro día escuchaba a un colega y decía yo, caray, qué sabiduría. Las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, ¿sí? Y la parte que no nos gusta que nos exhiban es la parte peor, ¿no? O sea, desdeñamos durante 20, 30 años el empleo de la tecnología, y justo una pandemia nos viene a poner en la cara el valor de la tecnología, y decimos, híjole, ¿sabes qué? Pues tenías razón, pero espérame, me voy a regresar 20 años atrás para poder resarcir todo lo que no he hecho. Lo peor del asunto acá va a ser que la pandemia pase, entre comillas, si es que va a pasar, desde mi punto de vista no, y que queramos volver a ese mismo rol de desdeñar la tecnología. El problema es que ahí ya va a ser negligencia, ¿sí? Ya va a ser negligencia de quien, si ya la realidad te puso de frente cuál es el valor de la tecnología, que la sigas ignorando, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor no tengo la estrategia. Si me dices, una comunidad privada socioculturalmente, dime cuál es la estrategia para resolverlo. Ok, sentémonos a pensar cuál es esa estrategia, ¿sí? Prescindiendo del Internet. Y hay una solución para hacerlo, ¿sí? Todos los nodos de desarrollo comunitario, ¿sí? Es cuestión de voluntad nada más. Bueno, desde mi perspectiva, no sé. Gracias, sí, gracias, enriquecedora, como siempre. Tenemos la Farid, Liliana, Lisbeth. Adelante, maestra Farid. ¿Así me escuchan? Sí. Sí, adelante. Muy bien. Este es un ejemplo claro de que soy muy precaria en la tecnología. No sé cuándo me escuchan y cuándo no. El asunto es
Escuché con mucha atención la parte en la que usted comentaba el uso de la tecnología o de las herramientas y creer que porque las estamos usando en el aula ya estamos, ya eso está modificando o generando una diferencia en el aprendizaje de los alumnos solo por usarlas. Me refiero a, por ejemplo, cuando decimos, ¿sabes qué? Es que yo normalmente hago unas diapositivas, llevo mi proyector de cañón y lo utilizo, ¿no? Y además les mando a investigar cosas en internet. Entonces ya con eso yo ya estoy usando la tecnología para el que ellos aprendan más. Eso me llamó mucho la atención, esto que usted dijo ahora, porque yo estoy en una escuela que estamos bastante bien, es una escuela en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz, es un municipio en el que hay acceso a internet y todo, ¿no? Pero de repente hay esa confusión, no ahorita que estamos en la pandemia y todo eso y que no estamos presenciales y todo, que me costó muchísimo trabajo, lo comenté en la clase anterior, me generó muchísimo estrés, no sabía qué hacer, volví menos libres a mis alumnos, los tenía yo aprisionados en unas actividades muy determinadas porque me sentía yo muy, muy presionada porque no tenía ninguna planeación para hacer algo así, todavía no la tengo. Pero me doy cuenta con eso que usted dijo, que en qué momento estamos pensando en que la tecnología va a dar un plus, va a dar un extra. ¿Cuál es la diferencia entre presentar unas diapositivas y llevar mis hojas de rotafolio y ponerlas ahí? O sea, ¿para qué quiero la computadora? ¿Para qué quiero el proyector de cañón? Si voy a hacer lo mismo que hubiera yo hecho con unas hojas de rotafolio. Y ese es el asunto en el que a veces siento que no tengo esa claridad, ¿no? Cuando de verdad el usar la tecnología está haciendo algo diferente a la comodidad de no ir cargando las hojas de rotafolio, ¿no? Mejor llevo una memoria y pues, mi laptop que es muy ligera y punto, ¿no? Sí. Sí, mire, maestra, déjeme compartirles esto. Híjole, tiene muchos años y no lo había compartido, justo con el doctor Silvio, con el doctor José Silvio. En una ocasión que estaba en una universidad en Estados Unidos junto con otro doctor, que ellos se llevaban muy bien, entre ellos dos. A mí me invitaron a una mesa de trabajo con ellos dos, era yo muy joven. Ellos ya traían muchos kilómetros delante de mí, decía yo, es que, ¿cómo me ponen con estos monstruos acá? ¿No? Y cuando yo llegué, yo no sabía que se llevaban ellos dos. Y cuando lo vio llegar, se volteó el doctor Silvio y le dijo a ese otro doctor, ¿y tú qué haces aquí? ¿Sabes algo del tema o traes un PowerPoint? Yo me quería morir, o sea, yo me quería morir en ese momento, ¿no? Estaba siendo contundente con el doctor diciéndole que una cosa es que tú tengas dominio al respecto de otro tema y otra distinta que llegues a poner plantillas y a repetir, ¿no? El paradigma, maestra, yo creo que el mejor aprendizaje que nos podemos llevar el día de hoy es que el paradigma de la virtualidad es completamente distinto al de la presencialidad. Que no tratemos de repetir prácticas de la presencialidad en la virtualidad. Pasar lista, tener control, que lleguen con uniforme, ¿sí? No podemos llevarnos el salón presencial al aula virtual. Esta es otra lógica, ¿sí? Aquí hay flexibilidad. Tenemos que repensar las formas de enseñar y de aprender. Aquí no es a ver quién pasa más tiempo frente al monitor, a ver quién tiene más tolerancia a la frustración, porque además ya hay estudios comprobados que es más desgastante estar así que estar de manera presencial. Hay un desgaste emocional importante en tratar de leer el lenguaje corporal, las expresiones, ¿sí? A través de un monitor. Entonces, si ya de por sí el acto educativo es un acto que demanda muchísimo esfuerzo, hacerlo por este medio aún más. Entonces, mi invitación es repensemos la forma de llevarnos el aprendizaje a lo virtual, que no tiene que ser igual. No porque pase yo 10 minutos nada más en línea quiere decir que voy a ser responsable y que es más responsable el que se la pasa 1 o 2 horas. No es por ahí. Es trabajo independiente.
¿sí? Es colaboración, es interacción, ¿sí? Y lo que tenemos, bueno, los que tenemos algunos profes es que tenemos miedo a perder el control, ¿no? De tener el control sobre los demás, pero el control no es físico, el control es cognitivo. En la medida en que yo pueda decir algo que pueda desafiar su sistema cognitivo, usted me va a poner atención. Si no soy capaz de hacerlo, no me va a pegar, así esté 5 minutos o esté 3 horas. ¿Sí? Entonces, esa parte hay que dominar. Saber exactamente qué es lo que pretendo cognitivamente hablando con mis estudiantes y cómo lo voy a lograr en la virtualidad. ¿De acuerdo? Y que no tiene que ver necesariamente con el tiempo que paso en la virtualidad, ni pasar lista, ni nada de estas prácticas que tenemos en la presencialidad, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos la participación Liliana y la meta Tetumo. Adelante. Gracias. Liliana. Gracias. Buenas tardes a todos. Hola. Hola, doctor Edel. Qué gusto verlo. Bueno, la verdad es que nuevamente lo que nos comparte me resultó muy interesante porque nos hace pensar en cómo fue esta modalidad de trabajo a la que nos enfrentamos, ¿no? Y bueno, algo de lo que yo me di cuenta es que como docentes a lo mejor abusamos de la palabra en la presencialidad y explicamos de muchas formas lo que queremos como un producto o evidencia de aprendizaje. Pero a la hora de trasladar las instrucciones a una plataforma, ahí es donde a veces pues esta parte del diseño instruccional, digamos, no se nos da y recibimos productos que son distintos a lo que estábamos buscando o que no queda claro en los estudiantes, pues no nada más las razones por las que se hace, sino qué es lo que se espera, ¿no? Entonces, bueno, esta parte fue interesante encontrarla porque a lo mejor tuvimos que mejorar nuestra planeación previa, ¿no? Toda la parte previa y cómo subirlo y cómo darlo a conocer con los estudiantes para que esto estuviera claro. Y otra cuestión es que también creo que nos ayudó en muchos aspectos, dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, a descubrir la colaboración, porque si damos el mismo curso, pues juntamos a los alumnos en una plataforma como este tipo o en un Meet, y a veces da la clase uno, a veces da la clase otro, no necesitamos estar en nuestra aula solo con nuestros estudiantes, ¿no? Sino voltear a ver a nuestros compañeros y trabajar. Si uno a lo mejor tiene más experiencia en elaborar algún video o sobre alguna temática, pues ya no estamos restringidos también a ese horario, ¿no? Entonces, igual que hacerlo compatible con las actividades de casa, creo que para los que somos padres de familia fue muy interesante ver cómo nos asumimos como maestros, pero también cuando estamos compartiendo con nuestros hijos, cómo escuchamos que ellos están tomando las clases, ¿no? Yo justo hoy le decía a una de mis hijas que pues la vi en un videojuego mientras estaba tomando su clase, ¿no? Pero dijo, bueno, es que ese tema ya me lo sé, y cuando el maestro dijo que hiciéramos una hoja de Word con tales características, pues la envié y con más características de las que me pidió, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, yo quiero que estén, no con uniforme, pero sí con la cámara prendida, viendo la expresión del maestro, de sus compañeros, y pues a veces son cosas que tienen que ver ya con el estilo de aprendizaje de cada quien, ¿no? Entonces, creo que esta experiencia nos ha ayudado a descubrir varias cosas y, bueno, esas 3 son las que quería mencionar que yo he identificado. Gracias. Sí, no, un gusto verte de nuevo, Lili. Mira, la parte que señalas de la sincronía en el aprendizaje, en la parte de la virtualidad es básica. O sea, los estudiantes no aprenden de manera sincrónica, pueden aprender de manera sincrónica. Pero yo tengo que diseñar materiales para que ellos aprendan de manera sincrónica. A lo mejor yo edito un video, lo subo en alguna parte para que el estudiante me escuche el domingo a las 11 de la noche. Si él quiere hacerlo así, no me tiene que escuchar hoy jueves a las 5 de la tarde. No necesariamente. O lo podría hacer, pero no necesariamente así. Esa es la parte
la flexibilidad en el aprendizaje en línea. Esta plataforma me da la posibilidad de decir, a ver, jóvenes, hay 81 aquí, vamos a dividirnos y si Pitágoras no se equivoca, 8 equipos de 10 y uno que sea de 11, ¿no? Nada más. Y nos dividimos a discutir y nos vemos en la sala principal al rato, ¿de acuerdo? Pero para el trabajo colaborativo, Lili y profesores, hay principios y principios teóricos del trabajo colaborativo. Interacción cara a cara y virtual, procesamiento grupal, responsabilidad individual, interdependencia positiva. Y eso lo dice autores, Johnson y Johnson, ¿no? Al respecto del trabajo colaborativo, que a veces confundimos. El trabajo colaborativo es repartir tareas, que se hagan grupos y equipos y que así lo resuelvan. No, 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 no. La virtualidad tiene su complejidad en la planeación. En términos normales, a mí me sucedió muchas veces cuando me decían, ¿qué quieres? ¿Dar clase presencial o dar clase en línea? No, 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 presencial. Yo doy clase presencial, ¿no? Porque es mucho más complicado dar clase en línea, ¿no? ¿Sí? Lo curioso es que nuestro paradigma, a veces escucho algunas instituciones, no págales menos porque es trabajo en línea. No saben lo que dicen. Al contrario, tendrían que pagar más, porque es más demanda, ¿sí? Demanda mayor planeación, ¿sí? Tener un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Las condiciones son distintas, las condiciones son diferentes. No es lo mismo colaborar presencialmente que colaborar de manera virtual, ¿de acuerdo? Entonces, sí demanda cambiarnos el chip, ¿no? Pero pensamos que como somos docentes desde 20 años, nadie nos va a venir a platicar lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que ya nos dimos cuenta de que no. Todavía hay mucho que aprender de cómo lograrlo en la virtualidad, ¿no? Sí, sí, doctor. No sé si tenemos oportunidad, doctor. La maestra Sánchez Tetumo, la maestra Leti, Sí, por supuesto, quiere opinar también, y por ahí Lisbeth. Maestra Leti. Sí, doctor, buenas tardes a todos. Mire, y yo quiero preguntarle acerca de algo que he observado en estos pocos meses de trabajo con estas características que ya se ha mencionado. Yo pertenezco, bueno, a un grupo de profesores a los que quizá les da miedo y tenemos todos los temores para trabajar en línea. Realmente me asumo como parte de ese grupo. Pero lo que observé en este tiempo, curiosamente, es que los jóvenes que ya son, bueno, nativos de la tecnología, están igual. He observado, por ejemplo, y haciendo como un sondeo con mis grupos en estos meses que trabajamos así, ellos están diciendo que quieren regresar a lo presencial, que no quieren trabajar en línea. Realmente no, yo observé incluso como un repliegue de los estudiantes, se replegaron. No, si en grupos se expresaban poco, a través de una plataforma, por ejemplo, se nulificó esa poca participación. Es mucho más difícil que ellos se atrevan a expresar alguna idea a través de estos formatos, de estos medios. Y realmente no sé qué pasa. Sí me preocupa porque, bueno, digo, estamos como enfrentando, eso es un encuentro generacional en algunos casos, quizá no en todas las situaciones. Hay maestros mucho más jóvenes, claro, pero si hablo de mi grupo, hay de un grupo que está con las características que yo digo tener, que es el miedo, el temor a lo desconocido, porque no me manejo con la tecnología. ¿Qué está pasando y cómo lo estoy visualizando cuando me estoy enfrentando a la tarea de trabajar con jóvenes que yo supongo que están habituados a trabajar con la tecnología, que me superan, que son muy hábiles, que son muy buenos, pero que ahora no quieren trabajar con esto? Y que lo dicen, ¿eh? Y me dicen, bueno, en algunos trabajos incluso que hice dentro de los propios cursos que doy, que reflejan mucho estrés, o sea, tienen muchísimo estrés, tienen temor, tienen disgusto, bueno, todo lo que podamos imaginar que está en contra del trabajo,
a través de estos medios. Y esto digo, bueno, sí me sorprende. ¿Qué está pasando? O realmente qué está pasando con el joven. Conmigo sí sé lo que está pasando y con los compañeros que como yo están, pero con ese joven que yo lo imaginaba distinto, realmente, bueno, me pongo a pensar cómo vamos a superar esto, porque no es una situación que solamente sea, digamos, que la pueda yo relacionar con mi práctica, sino con la práctica de todos sus maestros. O sea, el joven quiere regresar a lo presencial. Incluso algunos llegaron a decirme que no se iban a reinscribir en este periodo hasta que no tuviéramos clases nuevamente como antes. Okay. Sí, maestra, muchísimas gracias por compartir esto. Oiga, maestra, ¿usted se acuerda el primer día que dio clase? Sí, sí me acuerdo. ¿Cómo estaba? ¿Bien relajada? No, claro que no. Me temblaba todo. Sí. Yo creo que hemos cometido un gravísimo error y que es suponer eso, que los estudiantes tienen más capacidad que nosotros para la tecnología. Y yo le quiero echar la culpa a un señor de apellido Prensky, que salió por ahí a decir de la natividad digital, lo que es la farsa más grande que he escuchado a nivel mundial. No nacemos con destrezas particulares en el manejo de la tecnología. Y esto de la tecnología no es cuestión de generaciones. Esto de la generación NED, la generación, de verdad que a mí me da risa, eso es como los horóscopos, ¿no? Si eres Leo, eres Tauro, si eres Cáncer, entonces te vas a comportar de tal o cual forma. No, ya Walter Mercado no existe, ¿eh? Ya el señor Prensky tampoco existe teóricamente en esto. Esto es cuestión de disposición. Hay algo que tenemos nosotros, a diferencia de nuestros estudiantes, que es la vocación por enseñar, la vocación por ser profesores. Y esa vocación nos saca adelante en el manejo de tecnología, a diferencia de ellos. Si dice usted, y se lo digo con mucho cariño, es que yo suponía que manejaban la tecnología, pues suponía mal, porque Sí, no manejan la tecnología como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto no es cuestión de generaciones, es cuestión de disposición para. Me regreso al ejemplo del maestro Julián Sakuma. Imagínense que a ese profesor, a la hora que ve en su planeación, que le tenía que enseñar las partes de una computadora, ahí el profe hubiera volteado, uy, ¿qué creen? No voy a poder porque no tengo computadora, ¿no? Entonces, su creatividad y su proactividad lo sacó adelante. Como en esta situación nos va a sacar adelante a los profesores, ¿sí? No necesita uno ser experto en tecnología. Hay que tener disposición para emplearla. La tecnología no muerde. Aquí estamos todos, ¿sí? Y estamos todos vivenciándola, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es un grave error. Miren, ayer leía una noticia que me confirma lo que dice la maestra y con lo cual creo perfectamente. Un grupo nutrido de estudiantes de un tecnológico regional llegaron a clases presenciales ayer, ¿no? Y a la hora que llegaron le dijeron, ¿y qué hacen ustedes acá? No, pues es que dijeron que ya regresáramos a clase. Jamás dijeron que vinieran presencialmente a clase. Les dijeron que retornábamos a las actividades, pero las actividades en línea. No, ellos querían estar ahí presencialmente. Porque hay un montón de significados en la presencialidad, ¿no? Tiene que ver la parte social, la parte de interacción, la parte humana, que eso sí, estoy completamente de acuerdo con todos. La tecnología jamás va a suplantar la interacción humana. Los mejores modelos híbridos a nivel mundial operan con una parte de presencialidad. Ahí está nuestro reto, ¿sí? Es decir, si las condiciones de la pandemia continúan así, tenemos un reto enorme. ¿Cómo vamos a resolver la parte presencial de la educación? Pues tenemos que resolverla de alguna manera. Yo tengo 12 años trabajando con una universidad en Estados Unidos, en donde los estudiantes me ven 363 días del año a través de este espacio. Y solamente 2 días me ven de manera presencial. Pero esos 2 días son mágicos, ¿no? Son mágicos, porque dicen, ah, mira, sí existe, ¿no? Ah, mira, sí es él, o sea, ah, mira,
sí es de carne y hueso, ¿sí? Y que ese momento es inolvidable para todos, ¿no? Dices, te vengo a reconocer después de 363 días de estar interactuando en línea y que, pues bueno, no deja de ser un modelo híbrido. Esa parte necesitamos resolverla, pero completamente de acuerdo con usted, maestra. Sí, Gracias. gracias. Teníamos otra pregunta, si nos da tiempo, Doc. Por supuesto, adelante. Lisbeth tenía por ahí una pregunta. Buenas noches. Pues más que una pregunta es un comentario, ¿no? Que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro, adelante. Perfecto. Es un comentario, ¿no? De que se me es muy interesante cómo tuvo que llegar una pandemia para que nos diéramos cuenta de todo esto que estamos platicando aquí, ¿no? De que realmente no tenemos tanta capacidad en lo tecnológico, aunque nosotros pensáramos que sí, ¿no? Que los alumnos también tienen ese tipo de problemas, ¿no? Y también me es muy interesante eso de que lo que mencionaba, ¿no? De que la edad no es un factor en no tener la, la capacidad digital, que el haber nacido en tal y tal, de ser de tal generación no es algo que intervenga en cierto sentido, sino esas ganas de aprender, siento yo, ¿no? Y eso es tal vez lo que está pasando, ¿no? Estamos tan enfocados en cómo se ha venido tratando la educación, ¿no? Presencial, en un salón, que el maestro te dé, bueno, el conocimiento y a veces nos cuesta hacer un cambio de chip y decir no, o sea, no es la única manera en la que yo puedo aprender, no es la única manera en la que yo puedo enseñar, también hay esta forma, bueno, si no lo puedo hacer así, puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Y hay algunas personas que nos cuesta ese tipo de acciones, ¿no? Entonces es algo que, de acuerdo a los comentarios que he estado escuchando, a lo que hemos visto, a lo que nosotros podemos presenciar estando en la escuela, pues es lo que se está observando y se me hace muy interesante y creo que no debiéramos de esperar a que llegue una pandemia y que ya no podamos estar presencialmente para enriquecernos de este tipo o esta modalidad de educación. Sí, completamente de acuerdo. Miren, al respecto, reiterar lo que les decía. A mí en este momento no me preocupan los docentes, en este caso ustedes no me preocupan, a mí me preocupan los estudiantes en esta modalidad. ¿Y por qué? Porque tienen que tener un perfil para la modalidad en línea. Lo que nos saca adelante a nosotros es nuestra vocación por la docencia, ¿de acuerdo? Lo que sí es que, siendo realistas, y ya lo estamos viendo, las cifras se manejan entre el 10 y el 12% de abandono de la educación en diferentes sectores, porque quizá se pierdan estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente tienen dificultades para adaptarse. Esta es la contraparte, ¿no? Dijera, si son los famosos nativos digitales, no van a tener dificultad de adaptación. Estamos viendo que es lo contrario. Sí van a tener problemas de adaptación y sí es muy probable que se pierdan estudiantes en el Inter. Y si hablamos de educación superior, yo estoy sumamente preocupado porque en términos normales tenemos décadas de no poder bajar el rango del 50% de los estudiantes que ingresan a una universidad y que terminan una carrera, ¿no? Entonces esto se va a agravar más, ¿de acuerdo? Entonces más vale que demos calidad en lo que estamos haciendo en línea para poder paliar esta situación, ¿sí? Tenemos una gran responsabilidad. Si de por sí el acto educativo eso demanda, pues tenemos una mayor responsabilidad al decir, al fundamentar, al afirmar que estamos moviéndonos a una modalidad híbrida de enseñanza-aprendizaje. Así es.
Como último comentario, el maestro Rubén Vivins tiene por ahí una opinión, una pregunta. Adelante. Buenas noches, maestro Rubén. Fíjese que algo tiene mucho de cierto. Los chicos les cuesta mucho trabajo adaptarse y yo me he dado cuenta en el aspecto de la tecnología. Hemos avanzado de manera muy rápida en la tecnología y algo que se nos olvida tanto como padres y como en el sector educativo es que dejamos perdida la parte de la educación tecnológica. Y todo eso viene desde ahorita. Desgraciadamente, como dijo nuestra compañera anteriormente, ¿no? Tuvo que pasar esto para darnos cuenta y abrir los ojos que estamos mal, que nos falta algo, que es la educación tecnológica. Los chicos no saben utilizarla. O sea, ellos piensan que saben utilizarla, pero la verdad no saben utilizarla. Si hacemos una comparación de una persona que nunca tuvo educación y lo encierras en una parte que está un grupo de personas que tienen conocimientos, educación, vas a ver que hay un cambio muy importante, ¿no? Va a haber una rebeldía. Y haciendo la comparación, está pasando esto con la tecnología, ¿no? Ellos sienten que, pues, ¿para qué voy a estar yo viendo a una persona que está hable y hable si yo puedo buscar en medio de la tecnología en Google? Claro. Y él me lo puede decir a lo mejor de buena manera, ¿no? A mí, en este aspecto, fíjense que ahí aprovechando, yo implementé una estrategia porque se me hacía muy difícil, en mi caso, dar asesoría, porque ya, pues hoy en día trabajamos todos de las 24 horas del día, ¿sí? Dando asesoría, apoyos. Y algo que me resultó bien y estoy dando cuenta que está resultando, es que tuve que adaptarme más y hacer videos. Hacer videos en YouTube, en otras plataformas y darle los enlaces a los chicos para que ellos, bueno, puedan ver, porque ellos lo que más les molesta es que les llamen la atención al maestro y en su ámbito, es decir, en su hogar. ¿Sí? En ese aspecto, yo lo que estoy notando que no les gusta que les estén llamando la atención en su área, en su lugar de que se sienten más seguros, vaya. Sí, sí, completamente de acuerdo, tocayo. La parte del aprendizaje asincrónico que decía yo hace rato, ¿no? Pero eso te demanda una cierta capacidad para desarrollar un video, el audio, los recursos que vas a manejar, el entorno. Para eso necesitas capacitarte, ¿no? Y al final del día es un apoyo didáctico. Algo que a mí me gustaría comentarles y no dejar ir, y que en algún momento yo seguramente sé que lo van a ver en el diplomado, tiene que ver con las habilidades blandas, señores. Cuando nosotros salimos al campo laboral, nos demandan trabajar de manera colaborativa, administrar nuestro tiempo, tener inteligencia emocional, tener tolerancia a la frustración, tener perspectiva. Y decimos, ¿y eso cuándo me lo enseñaron? ¿Cuándo curricularmente me lo enseñaron? Parece ser que ahora las habilidades blandas, tenemos que voltear a ver las habilidades blandas, ¿no? ¿Sí? O sea, más que estarnos preocupando por los contenidos de las materias, ¿por qué no desarrollamos esas habilidades en los estudiantes? Y yo siempre he soñado, no me va a dejar mentir, Gus, en algún momento le comenté, yo me imagino, no sé, la educación en el futuro, en donde el estudiante llega a una red a seleccionar MOOC, Massive Online Open Course, a seleccionar diferentes MOOC, diferentes módulos, por ejemplo, de aprendizaje, y diseñarse su propia carrera, ¿no? Y que alguna instancia se lo va a certificar, se lo va a acreditar. Yo creo que para allá nos movemos. Y como bien dices, yo tengo experiencias fabulosas. Uno de mis hijos algún día llegó, el más grande, y me dijo, cuando tenía, no sé, 8 o 9 años, que se le compraba una guitarra eléctrica. Y le dije, oye, pero si tú ni tocar sabes la guitarra. Y dice, no te preocupes, yo aprendo. ¿Pero cómo? ¿Quieres que te ponga un profesor? No, yo aprendo solo. Dijo, bueno, si tú me demuestras que toca la guitarra, yo te la compro. A las 3 semanas, ¿sí?, me endrogué con él porque tuve que comprársela. Cuando le pregunté cómo le había hecho, me dijo, fácil, tutoriales a través de YouTube.
¿no? Y digo, parece sencillo tocar una guitarra, no es sencillo. Entonces, técnicamente, lo que quieras aprender, pues lo puedes aprender de manera tutorial. Rescatemos el valor didáctico de lo tutorial, ¿no? El valor de los videos como recurso didáctico. Y hagamos lo mejor, saquemos lo mejor de nosotros para llevarlo a la virtualidad. Porque aquí también hay otra cosa. Las instituciones deben de saber. Un profe de matemáticas puede decir, con justa razón, espérate, yo soy el experto en contenido. A mí no me pongas a diseñar recursos digitales para el aprendizaje de las matemáticas. Y no deberíamos de ponerlo a hacer, porque no es el experto en diseño de objetos de aprendizaje. Él es el experto en matemáticas. Esa es otra parte de aquellos que declaran, nos movemos a la modalidad híbrida, pues ahí encárgale todo el profe. No es por ahí, porque los propios modelos de calidad en la educación en línea así lo establecen, ¿no? Entonces, la próxima vez que escuchen a alguien decir nos movemos a la modalidad híbrida, híjole, caray, cuestiónenlo en relación a todo esto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, híjole. Un panorama enorme y como siempre, estas sacudidas cognitivas que nos da en todo momento, que te dicen, a ver, aquí hay cosas que hay que cuestionar. Hay opiniones aquí que quieren profesores opinar, Doc. No sé cómo está el tiempo, porque quiero respetar. Adelante, adelante. Ok, sí. Maestra Estela y Cristian Herrera, para cerrar. Maestra Estela. Sí, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Fue un placer escucharlo. Tiene usted una capacidad de transmisión increíblemente claro, su mensaje. Me gustó hasta el material. Y tengo para usted una pregunta. Bueno, no, una pregunta, una que me ratifique usted. El modelo híbrido, usted lo comentó como una amalgama entre la presencialidad y la virtualidad con fines educativos. El término amalgama me encantó porque es entendible para todos. Es algo que cubre parte de una pieza dental y que hace que la pieza vuelva a ser completa, estando con alguna pequeña interacción. Pero más me gustó lo que usted comentó respecto a que esto sí se dan 4 cosas: la parte administrativa, la pedagógica, la tecnológica y la infraestructura. Y eso quisiera que usted me lo ratificara, porque normalmente quien maneja universidades, escuelas, planteles, o son pedagogos o son administrativos, y nunca ven que se conforma de las 4 áreas. No está fuera de la amalgama ninguna de ellas, ¿correcto? Es correcto. El gran enemigo de la implementación de un modelo híbrido son las posiciones encontradas entre tecnólogos y pedagogos. Lo que tenemos que cultivar como habilidad blanda, lo que le decía a mi tocayo, es el trabajo multidisciplinario. Se dice rapidísimo, es toda una destreza el poder adaptarse al trabajo multidisciplinario, es ver las diferentes aristas del conocimiento y que es otra habilidad que hay que desarrollar. Esta pugna es irresponsable en cualquier institución. No es momento de pugnas, es momento de sinergias. Desarrollar es parte del trabajo colaborativo. Desarrollar sinergia es uno de los principios del trabajo colaborativo. Y sí, en efecto, no solamente si una institución tiene una plataforma tecnológica, llámese Moodle, llámese Blackboard, llámese Eminus, llámese como se llame, no es suficiente, ¿no? No es suficiente con tener una plataforma educativa. Acuérdense del último paso de la brecha digital. Podrán tener una plataforma educativa espectacular, divina, pero si no hay contenidos de calidad al interior de esa plataforma, de nada sirve. ¿De acuerdo? Entonces, yo acabo de salir de una encuesta reciente que me encargaron de Aprende en Casa. No sé si han escuchado hablar de eso, de todo lo que se ha armado. Y todo el mundo habla de internet, todo el mundo habla de computadoras,
¿sí? Y el foco o la estrella de Aprende en Casa fue una aplicación que se llama WhatsApp, la que permitió sacar adelante muchos de los procesos de Aprende en Casa, en la comunicación entre profesores y estudiantes, entre profesores y directivos, entre padres de familia y directivos, ¿no? Necesitamos considerar todas esas dimensiones. Es mezquino, es muy mezquino continuar con esa pugna entre un bando y otro. Al contrario, es cuestión de demostrar nuestra capacidad de trabajar de manera colaborativa y de manera multidisciplinaria. Excelente pregunta, maestra. Felicidades. Gracias, gracias. Cristian Herrera, es de Puebla, desde Puebla. Sí. Pregúntanos, Cristian, coméntanos. ¿No te escuchamos, Cristian? Listo, buenas noches. ¿Qué tal? Más que pregunta, es comentario, es algo que me pasó. Me tocó dar, y ya lo venías mencionando en otro comentario atrás con otro compañero, las materias que me tocó impartir de forma virtual, pues es una materia, se llamaba Ingeniería de los Materiales, va combinada con teoría y un poco de física con mecánica. Entonces aquí era como que descubrir cómo hacer llegar el mensaje al alumno, ¿no? Entonces mi problemática fue de que pues, cuando me encuentro con los problemas de física y química, física y mecánica, entonces dibujar, son fórmulas, cómo expresarlas, ¿sí? Entonces yo tenía un programa, lo podía hacer ahí, pero el alumno no lo conoce. Entonces es doble tarea. Yo digo, no puedo poner esto y para variar el tiempo, porque nada más mi clase eran 5 sábados. ¿Qué hice? Me compré mi pizarrón que está acá atrás y empezar a escribir y hacer tutoriales. Diferentes problemas, los grababa y los subía a la red. No sé si llegó a funcionar verdaderamente. Sé que sí aprendieron algunas cosas los alumnos porque me lo demostraron en sus ejercicios, porque veían los tutoriales también. Pero creo que es esa parte de saber innovar, de ocupar la tecnología, pero también ocupar herramientas que no son tecnológicas. Porque si lo hacemos con tecnología, no vamos a acabar nunca, no vamos a dar nuestro temario. Si yo me ponía a explicarles a los alumnos cómo usar el programa digitalmente, ok, iba a ser muy padre también, pero no era parte de mi planeación. Entonces, es ahí como que, bueno, ya uniendo la parte tecnológica, uniendo la parte cognitiva, ¿qué otra parte me decías? La infraestructura, porque no todos los alumnos contaban con la laptop, unos estaban en el celular, otros estaban en la tablet y veían la forma de conectarse, ¿no? Y me va cayendo el 20 más con lo que platicaste el día de hoy. Fíjate, Cristian, yo te voy a decir algo y eso hay que aprenderlo hoy y va para todos. Lo que tú haces tiene nombre y apellido. Lo que tú hiciste es una estrategia didáctica y esa estrategia didáctica se llama simulación. La simulación puede ser a través de dibujos o simulación concreta. O sea, tú puedes utilizar un software para hacer simulaciones, ¿no? Financieras, por ejemplo, o mecánicas, pero eso ya serían soluciones avanzadas. Pero lo que tú hiciste para resolver ese problema, ¿sí? En didáctica se llama simulación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que rescatar en el diseño que hacemos de la hibridación de la educación es qué estrategia didáctica utilizamos. Utilizamos el trabajo colaborativo, la simulación, el método de casos, el método de proyectos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso se puede utilizar como estrategia, pero en ocasiones los profesores no nos damos cuenta qué estrategias didácticas utilizamos y que estamos a través de ellas estimulando procesos cognitivos específicos en nuestros estudiantes. Tú has de haber dicho, yo utilicé un pizarrón y me puse a dibujar. Hiciste una simulación de algún proceso mecánico, pero ahí tú estás estimulando un proceso de pensamiento específico en los estudiantes, que puede ser observación, comparación, relación. Eso hay que documentarlo. La próxima vez que digas que vas a enseñar ese apartado, ¿sí? Declara que lo vas a hacer a través de la estrategia de simulación. Simulación a través de los dibujos. Y con eso le estamos dando fundamento a nuestra actividad. Y no estamos engañando a nadie, es una realidad lo que estamos haciendo.
¿De acuerdo? Lo que pasa es que los profesores no alcanzamos a distinguir eso, ¿no? La propia exposición, la exposición es buena, lo que pasa es que no hay que abusar de ella, hay que tener equilibrio, sí hay que exponer, pero hay que utilizar otras herramientas también, ¿de acuerdo? Entonces, hay que reconocer la riqueza que tenemos como profesores, que eso, ningún dispositivo, ningún artefacto nos va a superar en ese sentido. Así es, sí, tenemos el ser humano con todas las riquezas, creatividades, procesos cognitivos y como menciona Doc, presentar retos cognitivos a los estudiantes, es decir, estas sacudidas como la que nos dio ahorita, así, a movernos del lugar, de sitio, de decirte, pues, esto que tú tenías pensado, quizá no es así, hay que repensarlo, revalorarlo, lo mismo invitándolo a los estudiantes, ¿no? Por ahí veremos, fundamentados en el modelo TEPAC, que es el que le da sentido a toda esta parte tecnopedagógica, desde las estrategias hasta llevarlos a la creación de entornos virtuales, partiendo de un análisis de contexto, de equipamiento, es como lo tenemos planteado este trabajo con estos profesores. Hay que decirles que ese es una forma. No, olvídese. De hecho, vamos a revisar el otro texto generado del design de los modelos tecnoeducativos en el módulo 2, y por ahí vamos a ver otros textos en el módulo 3, también derivados del mismo doctorado y de los integrantes del NAP. Sí, por ahí les encargo de limitar conceptualmente, van a decir que estoy metiendo la nariz donde no me importa, pero... Adelante. Delimiten conceptualmente y prácticamente qué están entendiendo por estrategia, técnica y actividad didáctica, ¿no? Porque el trabajo colaborativo puede ser la gran estrategia, ¿no? O sea, fundamento este diplomado en trabajo colaborativo. La mayor parte de las actividades se van a dar de manera conjunta, pero también puede ser utilizado como recurso didáctico, el trabajo colaborativo. A lo mejor no como la gran estrategia. En algunas actividades colaborarán, ¿sí? O tener una sola actividad. O sea, es como ir de abrir y cerrar Zoom, ¿no? En una cámara, ¿sí? Entonces, si nosotros somos capaces de identificar eso, tenemos una gran herramienta didáctica con nosotros. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Súper enriquecedor lo que nos comenta, lo que nos amplía en cuanto al panorama. Y bueno, esta es mejor forma no pudo haber de iniciar este webinar. El lunes tenemos otra sesión por ahí con un profesor peruano. El jueves nos acompaña el doctor Agustín también. Super. Sí, entonces por ahí estamos. Muchísimas gracias. Por ahí, Doc, si me pasa el enlace del congreso y el dossier para... Les voy a mandar lo de la revista, les voy a mandar lo del libro, y si me lo permiten también les voy a mandar el enlace a la agenda digital educativa. Que es lo que nos da razón de ser, ¿no? Finalmente, y que está en la ley ya. Y que se acaba de crear en esta semana. Así es. Sí. Así es, fresco, nuevo. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario. Éxito para todos. De verdad fue un gusto, un placer compartir con ustedes estos momentos. Así es. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Qué bien. Sí, por aquí me preguntaban qué más comentó el doctor. Dijo estrategia didáctica, técnica didáctica y actividad de aprendizaje. Fueron tres situaciones que planteó el doctor. Pues muchas gracias, profesores. El lunes tenemos igual a las 5 reunión con el doctor Gerardo Chunga Chinguel de Perú, y él nos va a dar sobre las 4 fases para utilizar material didáctico en las clases. Así ya más profundo, de ahí vendrá el uso de recursos digitales, competencia digital investigativa, ¿sí? Y vamos a ir súper específicos, empatado con lo que vamos viendo con los módulos. Se darán cuenta de que por ahí está la información del módulo 1, entonces fui empatando las conferencias, las ponencias con las temáticas. Maestro, si me permite, nada más para recordar el asunto de los videotutoriales para quienes están haciendo sus actividades, maestro. Sí, adelante. Bueno, buenas noches a todos, no tardes todavía a todos. Nada más es para recordarles que en el módulo 1
ya se encuentran arriba en la plataforma los videotutoriales para 2 actividades específicas que se están pidiendo ahí. Una que tiene que ver con la creación de un CMAP tool, que de hecho lo abordó el doctor Edel, y otro que es sobre una herramienta digital que se llama Flipgrid, que es para grabar pequeños fragmentos de video como respuesta, digamos, como si fuera un foro, pero a través de un pequeño video, ¿no? Entonces, los dos, tanto CMAP Tools como Flipgrid, los hicimos en video tutorial para que ustedes se familiaricen con las herramientas y puedan encarar esas consignas de trabajo, ¿sale? Ahí ya está anidado en la plataforma los videos para explicar estas 2 herramientas. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, porque sí, algunos profesores me preguntaban sobre el cómo. Entonces ahí viene, realiza un mapa conceptual. Aquí te explico cómo se hace un mapa conceptual, ¿sí? Entonces por ahí va la información en ese sentido. Bueno, profesores, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Nos veríamos el lunes a las 5 para el webinar y a las 7 con el grupo de la opción estándar. Ahorita, bueno, a las 7 nos conectamos de nuevo con los de la opción intensiva, ¿sí? Cuídense mucho. Lo que mencionó el maestro Eduardo es para los grupos de intensivo y estándar. Viene la actividad 1. Acuérdense, son 5 evidencias obligatorias, el resto vienen las actividades y ya ustedes deciden si elaboran o no la evidencia, en función de sus tiempos. Perfecto, pues muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos en un ratito. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Genial, cuídese. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra, que estén bien. Hasta luego. Bye.